Bienvenidos al segundo programa de Sociología en la Calle. En nombre de la conductora titular Sheila Hernández, les doy la bienvenida. Hoy tendremos una entrevista con el doctor Guillermo Núñez sobre su más reciente libro. Soy Michelle Madonia y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Núñez Noriega. Soy investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Soy doctor en Antropología Cultural y soy también licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Sonora. Maestro, háblenos sobre su época como estudiante de Sociología. ¿Por qué le dio pues estudiar Sociología? Bueno, yo entré a la carrera de Sociología en la Unison en 1985. Previamente yo había pensado en la posibilidad de estudiar Sociología o Antropología. La decisión que tomé fue muy curiosa porque fue en función de deliberar internamente dónde quería trabajar, con quién quería trabajar, cómo me gustaría trabajar. Y me quedó claro que me gustaba trabajar con las personas, me gustaba entender el comportamiento de las personas y me gustaba trabajar sobre todo, tener la oportunidad de trabajar al aire libre, en comunidad. Ese tipo de aclaraciones que me hice a mí mismo me ayudaron a elegir Sociología, que era la carrera que se ofrecía en la Universidad de Sonora. No se ofrecía Antropología, tal vez hubiera también contemplado la posibilidad de estudiar Antropología. Maestro, sobre su libro Hombres Sonorenses, ¿por qué eligió ese tema? Bueno, el libro Hombres Sonorenses surge después como resultado de una investigación que realicé en 1997 hasta el 2002 aproximadamente. En esa época yo recibí un financiamiento de la Fundación Carlos Chagas de Brasil para realizar una investigación sobre masculinidad y salud reproductiva, que era el tema que financiaba la fundación. Ese financiamiento se derivó de las recomendaciones que se establecieron con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, y hubo financiamientos para ese tipo de investigaciones en todo el mundo. Yo ya venía trabajando el tema de género, el tema de la diversidad sexual y el tema de las masculinidades, así que encontré como una buena oportunidad para seguir en ese tipo de temas y de investigaciones. Ya estaba trabajando en la región del Río de Sonora, aquí en el estado de Sonora, una región rural, y decidí hacer una investigación para entender cómo hemos cambiado los hombres en Sonora a lo largo de 3 generaciones. Me parecía que era importante ir más allá de esos clichés de todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, o nada ha cambiado, o simplemente quejarse de las desigualdades. Y tratar de entender, ver desde una perspectiva sociohistórica en qué hemos cambiado los hombres en los diferentes aspectos de la vida sexual, de la vida reproductiva y en general de lo que significa ser hombre en Sonora. Y también poder detectar cuáles eran esas tendencias de transformación, hacia dónde se estaban moviendo las ideologías y las identidades y las relaciones de género en Sonora. ¿Qué trabas se presentaron al momento de hacer esa investigación? Bueno, toda investigación presenta retos y la investigación en género presenta los retos típicos de una investigación de campo, de una investigación, en mi caso fue una investigación cualitativa, pero además se presentan los retos de trabajar con hombres y de crear las condiciones para que los entrevistados se sientan en confianza y nos platiquen sobre su vida, nos platiquen de una manera, digamos, íntima, de una manera cercana, de una manera abierta, en confianza, pues, y nos revelen información que incluso no le han revelado a otras personas y a veces no se la han revelado a sí mismos. Entonces, ese tipo de investigación requiere mucho tiempo de estancia en la comunidad. En mi caso me tomó alrededor de 3 años de vivir en la comunidad, en comunidades del Río de Sonora, y luego viajes frecuentes, ¿no? Entonces, solo a partir de una estancia prolongada, de esa convivencia cotidiana, logra uno esa familiaridad y esa confianza para obtener una información tan rica en experiencias personales, en subjetividad, tan rica también de información sobre la vida íntima de los sujetos.
Maestro, ¿cómo recibió este tema la sociedad cuando usted lo decidió presentar? La gente lo ha recibido bastante bien. De hecho, ha sido muy grata la recepción. La gente en Sonora está muy interesada, ávida de información que le permita entenderse a sí misma. Decía Michel Foucault que lo que tenemos frente a nosotros es el reto de construir la ontología crítica de nosotros mismos. Esto es de desarrollar investigaciones que nos permitan entender cómo hemos llegado a ser lo que somos. Cuáles son esas condiciones ideológicas y esos factores también económicos, culturales, políticos, sociales que han definido nuestro ser, nuestra condición como seres humanos en sociedad. Y eso es lo que pretende este libro, y sobre todo en un tema en el que no solemos trabajar, que es en la condición de ser hombre en tanto que sujetos genéricos. Entonces, cuando lo presento este libro en Hermosillo, en diferentes foros, en la radio, en Cananea o en otras ciudades del estado, siempre encuentro una gran recepción. La gente se siente identificada con los resultados de la investigación, siente inmediatamente que estoy hablando de sus abuelos, de sus padres, de sus maridos, de sus hermanos, de sus hijos, y les da luces para entender su propia realidad. También les da esperanza, me parece, porque nos muestra que como sociedad hemos avanzado paulatinamente hacia una sociedad cada vez más inclusiva, más democrática. Pero también el libro, que se llama así, Hombres Sonorenses, un estudio de género de 3 generaciones, resultado de esta investigación, permite mostrar cuáles son los retos que tenemos, en dónde están, digamos, los nudos, los puntos de conflicto que tenemos que trabajar para, digamos, transitar a sociedades mucho más equitativas, pero también más felices, diría yo. Al regresar de este corte, continuamos con la entrevista. Quédate con nosotros. En la primera temporada de Sociología en la Calle hablamos sobre arte y cultura. En la segunda temporada hablamos sobre urbanismo. Y esta tercera temporada hablaremos sobre género. Te recordamos que estamos todos los jueves a las 6 de la tarde en Canal 8 y 223 por Megacable, así como también estamos los viernes a las 6 de la tarde en www.aztecasonora.com. Búscanos también en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerda, somos Sociología en la Calle. Esto es su primer libro, 6 entre varones. ¿Qué no puede ser? ¿Por qué también puede ser ese tema? Es cuando usted está, eso es su tesis de estudiante, ¿no? ¿Por qué puede ser ese tema? El libro Sexo entre varones fue mi primer libro y se publicó en 1994, pero sí, se deriva de una investigación de tesis de licenciatura de sociología que se defiende en 1991, en diciembre. Entonces, el libro se publica unos años después. El libro Sexo entre varones es una investigación sobre, digamos, las ideologías sexuales en Sonora, y que ha sido, finalmente esa investigación nos ha permitido ver, y ha permitido ver a muchos investigadores y activistas que esas ideologías sexuales en Sonora no difieren mucho y no diferían mucho en aquella ocasión de otras regiones del país y de otras regiones de América Latina. Yo creo que de allí el éxito de ese libro, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a estudiar ese libro, a hacer esa investigación? Bueno, tratar de entender cómo se puede vivir en sociedad en un contexto de violencia, de estigma, de discriminación. Lo que yo quería entender eran esas dinámicas de poder y de resistencia. En términos teóricos, siendo estudiante, me interesaba mucho entender el poder y entender también la resistencia. En qué consiste el poder y en qué consiste resistir en términos sociales y culturales. Entonces había un interés teórico, conceptual, pero también había un interés personal de entender
cómo se podía ser homosexual en una sociedad homofóbica. Es decir, qué estrategias se tendrían que desarrollar cuando todo parecía ir en contra y sobre todo cuando había contextos de extrema violencia simbólica e incluso violencia verbal, violencia física, ¿no? Y creo que ese libro lo muestra, nos permite entender en qué consiste el poder, pero también en qué consiste la resistencia. Y ahora con la cuarta impresión del libro, la tercera edición, creo que también fue posible dar cuenta en esta nueva edición publicada por la UNAM, el Colegio de Sonora y Licea, pude dar cuenta de qué es lo que ha pasado en Sonora en los últimos 20 años en ese tema de la diversidad sexual. ¿Cómo ve Sonora los últimos 20 años en temas de diversidad sexual? Hemos avanzado muchísimo, creo que Sonora se ha ido abriendo como el resto del país y el mundo. Es una sociedad cada vez más incluyente, una sociedad donde se discute más el tema de los derechos humanos, del respeto a la diversidad sexual y de género, pero también el respeto en general a la diversidad cultural y a la diversidad en otros sentidos, en términos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, de las personas de diferentes grupos de edad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese avance tiene mucho que ver con la propia organización social creciente de las comunidades lésbico, gay, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, con la investigación, con la lucha social, con la denuncia constante por los crímenes de odio homofóbicos, con ese estar acudiendo a los programas de radio, de televisión, a denunciar, a hablar, con esa participación constante en los foros académicos, de mostrar evidencias, en publicar, en dar conferencias, participar en congresos. Es decir, con ese activismo desplegado desde la academia y desde la organización social. Creo que en ese sentido se ha ido impactando en la sociedad regional y en la sociedad nacional. Creo que en Sonora tenemos un activismo ya de muchos años, muy consolidado, muy rico en términos intelectuales y con presencia nacional e internacional. Hablaba usted ahorita de medios de comunicación. ¿Siente usted que los medios han hecho una apertura hacia estos temas? ¿O todavía hay un tabú? Hablar, por ejemplo, de familias monoparentales, matrimonios de un sexo. Se está abriendo camino en los medios de comunicación para incluir, para que los medios tengan una visión más realista de lo que es la sociedad. La sociedad es mucho más diversa, mucho más rica, mucho más interesante, mucho más compleja de lo que los medios de comunicación suelen representar. Y esa realidad se está abriendo camino en los medios de comunicación. Ha sido fácil, no es fácil, pero trata de abrirse camino. A veces lo hace a través de la lucha social, ¿no? De hacerse presente, de pedir la participación. A veces simplemente porque estas transformaciones son tan evidentes que las propias personas que están en los medios, dueños de medios, productores, directores, etcétera, propios periodistas, van entendiendo que esa realidad está allí y la quieren llevar a los medios. Pero todavía queda mucho por hacer. Pero sin lugar a dudas se han tenido grandes logros, grandes conquistas. Los ONG que están aquí en Sonora, que tocan el tema de diversidad, ¿cree usted que hay suficientes, o faltan más, o están bien organizadas, o están estancados a lo mejor? ¿Cómo las ve usted? Es que es difícil evaluar desde una perspectiva en abstracto, ¿no? Si hay suficientes o sería bueno tener más. Por supuesto que siempre es bueno que todas las personas nos involucremos en eventos, en causas sociales, en luchas sociales, para transformar la sociedad, en fin. Pero tenemos una organización muy buena, que es la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, diversidad, pero también hay otras asociaciones que han ido surgiendo, por ejemplo, de personas trans, de hombres y mujeres trans. Tenemos el Sonora Pride, por ejemplo, y también otros grupos que están trabajando desde perspectivas feministas con mujeres y también quienes hemos estado trabajando con hombres desde una perspectiva también de género, el tema de las masculinidades, ¿no? Entonces, digamos que tenemos organización social y que siempre va a ser necesario que más personas se involucren y ojalá así sea, ¿no? Pero sin lugar a dudas ha sido un trabajo muy valioso, muy importante.
Maestro Porto, ¿qué consejo le dio a usted a estudiantes de sociología que quieren hacer ese tipo de investigaciones de género? Lo más importante para hacer una investigación de género o de otro tema es la formación teórica conceptual. Es fundamental leer realmente, es decir, analizar los textos teóricos conceptuales, saber hacer mapas conceptuales, revisar el estado del arte y con esas herramientas acercarse a la construcción de un proyecto de investigación. Entonces le diría, leer, no parar de leer, superar, digamos, una cultura que cada vez se impone más, bastante superficial, a veces muy mediática, muy en lo visual y que se ha olvidado de analizar los textos y de leer, ¿no? Y una vez que se haga eso, acercarse a investigadores, a investigadoras con trayectoria, con formación, que puedan acompañar su proceso de elaboración de un proyecto de investigación y de definición metodológica. Creo que como estudiantes es importante contar con ese acompañamiento de maestras, de maestros con experiencia en la investigación. Ahora vamos con la sección El sociólogo de la semana. En la primera temporada de Sociología en la Calle hablamos sobre arte y cultura. En la segunda temporada hablamos sobre urbanismo. Y esta tercera temporada hablaremos sobre género. Te recordamos que estamos todos los jueves a las 6 de la tarde en Canal 8 y 223 por Megacable, así como también estamos los viernes a las 6 de la tarde en www.aztecasonora.com. Búscanos también en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerda, somos Sociología en la Calle. Hola, soy Isaac Teguera y en esta ocasión voy a hablar acerca de George Mead. Nacido en Estados Unidos en 1863, hijo de un pastor protestante, estudió filosofía en Harvard y completó su formación en psicología y teoría económica en las universidades de Berlín y Friburgo, en Alemania. Profesor de filosofía y psicología en la Universidad de Michigan, entre 1891 y 1894, establece relación estrecha con Charles Cooley y John Dewey. Destacado pensador de la corriente del pragmatismo estadounidense, los estudios de George H. Mead se orientaron al análisis de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Partiendo del evolucionismo de Darwin, Mead subraya que el surgimiento del yo y de la conciencia es el resultado de una evolución y de la interacción con el ambiente. Y en este último aspecto es fundamental la interacción con la sociedad y la comunicación con sus miembros. El desarrollo de la inteligencia humana y de la ciencia ha de entenderse como resultado de un esfuerzo del yo por someter el medio. Pensaba que el yo surge como un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos. El gesto verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución. Pero para él también la mente es un producto social. La mente o la inteligencia es un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible la solución racional de los problemas. Mead escribe en Espíritu, Persona y Sociedad que el ser humano comienza el entendimiento del mundo social a través del juego, es decir, que los niños van adoptando papeles o roles a medida que van jugando. Pero en esta hay un limitante, que es que no pueden adoptar al mismo tiempo distintos roles, es decir, que el niño para lograr esto tiene que estar dispuesto a adoptar distintos roles, como lo que ocurre en el deporte, y ahí la diferencia entre ambos. Por ello se dice que el niño toma diferentes roles que observa en la sociedad adulta, y los juega de tal manera que les sean útiles para alcanzar un entendimiento de los diferentes roles sociales. Su trabajo fue editado en gran parte después de su muerte, en 1931, ya que en vida solo publicó artículos académicos. Los apuntes de sus discípulos, especialmente de Charles Morris y Herbert Blumer, siendo este último Hoy, hace un año, nació el proyecto de Sociología en la Calle. Estamos muy agradecidos con ustedes de que juntos hayamos hecho crecer esto en editorial, radio y televisión. No obstante esta circunstancia,
el pensamiento de Mead alcanza una proyección universal, con influencias en los campos de la filosofía, hemos vivido la muchas psicología experiencias social, y contamos la ya sociología, con 2 entre otras temporadas en disciplinas. redes sociales, YouTube y George televisión, Mead y ya estamos falleció en preparando Chicago la el tercera 26 de abril temporada. de 1931. Muchas gracias a Diana Acuña y a todo el Bueno, personal de Canal en 8, al particular creo que licenciado las Luis Armando aportaciones de Mendoza, Mead director de a la Comunicación sociología, Social de la pues, son Universidad de Sonora, fundamentales, sobre a todo Azteca porque Sonora y apoyó a Central Informativa TV. creación de un nuevo De parte de o todo el equipo de surgimiento de una Sociología en nueva la Calle y corriente de llamada parte del interaccionismo director y simbólico, productor Roberto de los Reyes, cuales Herbert les queremos Blumer, agradecer muchísimo Irving el haber Goldman, estado con nosotros en un este año. capítulo Muchas gracias por después todo su estaremos apoyo y hablando acerca sigamos de él adelante. también. Eso es todo por hoy. En nombre de la conductora Sheila Hernández, les damos las gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Michelle Madonia. Nos vemos la próxima semana.